Muchas personas tienen miedo a conocerse a sí mismos, miedo a observarse a sí mismos, porque no se sienten en el poder, no se sienten en la capacidad de ejercer ese privilegio divino que Dios nos ha dado, que es el manejar nuestros pensamientos. Al ser humano es al único que se le ha dado el privilegio de controlar sus pensamientos y dirigirlo hacia lo que realmente queremos. Nuestra mente es como un terreno fértil donde tú vas sembrando la semilla de tu claro propósito, de tu meta, o dejas que esas malas hierbas de los pensamientos negativos destruyan eso que estás construyendo, o tú ejerces el privilegio de controlar tus pensamientos y dirigirlos hacia esa meta. Puedes elegir dirigir tus pensamientos a crear algo digno, algo bueno, algo deseable, una empresa que ayude a los demás, una fundación, subir de nivel en tu empresa. Tú puedes guiar tu mente a crear estos fines constructivos. O también la mente puede ser dirigida hacia fines destructivos, como es, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer cosas negativas, a conseguir dinero, no importa perjudicando a las demás personas. Puede que las personas lleguen a tener mucho dinero perjudicando a los demás, pero después se van a destruir a sí mismos. No se ha visto ninguna persona que haya hecho daño a los demás y que viva una vida feliz. Los felicito a todos ustedes por estar aquí presentes. Esa es una demostración de su nivel de conciencia que les permite seguir buscando y aprendiendo. Y ya tenemos aquí a Heiner García, cofundador del Club de Lectura, con quien lideramos este equipo de trabajo, y esta noche nos va a presentar este tema importantísimo que se enmarca dentro del pensamiento correcto. El tema de esta noche que Heiner nos va a explicar, a exponer, es el poder del pensamiento correcto. Bienvenido, Heiner. Adelante. La sala es suya. Bien, gracias, ingeniero Víctor. Agradecer a todos los amigos que se están conectando en esta noche y que domingo a domingo estamos aquí para estudiar lo que son los 17 principios del éxito de Napoleon Hill. El ingeniero Víctor mencionó algo muy interesante, lo que es la maestría de la vida. Estos principios justamente nos permiten adquirir una maestría de la vida. ¿Por qué? Porque son principios que lo vamos a utilizar en este momento y lo vamos a utilizar en el transcurso de toda nuestra vida en este plano físico. Por eso es importante que ustedes, cada principio que hablamos en estos domingos de éxito, ustedes lo vayan poniendo en práctica, lo vayan poniendo en práctica en su vida diaria, en su familia, en su empresa, en todo lo que ustedes quieran, porque les va a servir en todas las áreas de su vida. Y el día de hoy vamos a compartir, vamos a estudiar un tema muy, pero muy interesante, muy importante, que es la clave para poder tener el dominio de nosotros mismos, que tiene que ver con el pensamiento correcto. Así que vamos a iniciar con este tema que nos corresponde el día de hoy y quiero que presten mucha, pero mucha atención, ya que aquí nos va a permitir a nosotros poder liberar mucho más nuestro nivel de conciencia. Hoy estudiamos lo que es el poder del pensamiento correcto. El pensamiento correcto te protege de la influencia de tus propias emociones negativas. Recordemos que el plano físico se rige a base de emociones. Entonces, por lo tanto, es fundamental analizarnos y ver cómo estamos en nosotros mismos. Y quiero iniciar con esto. Los griegos decían lo siguiente: "Nocete ipsum", conócete a ti mismo. El conocerse a uno mismo es uno de los trabajos más importantes que un ser humano puede experimentar en toda su vida. Muchas personas tienen miedo a conocerse a sí mismo, miedo a observarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se sienten en el poder, no se sienten en la capacidad de ejercer ese privilegio divino que Dios nos ha dado, que es el manejar nuestros pensamientos. Al ser humano es al único que se le ha dado el privilegio de controlar sus pensamientos y dirigirlo hacia lo que realmente queremos.
Así que tengan siempre esto en cuenta. A nosotros se nos ha dado ese privilegio y hay que aprovecharlo para crear una realidad que nosotros realmente nos merecemos. Cada uno de nosotros nos merecemos un ambiente en armonía, nos merecemos la felicidad, nos merecemos todas las cosas positivas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir ejerciendo este privilegio divino de controlar y dirigir nuestros pensamientos. Nos dice Napoleón Hill, el hecho de tener pensamientos buenos, positivos y alegres mejorará su forma de sentirse. Lo que afecta a su mente también afecta a su cuerpo. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo han estado tus pensamientos el día de hoy? ¿Qué tipo de pensamientos has tenido? ¿Pensamientos buenos, positivos o pensamientos negativos? Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de la salud, sabemos muy bien que si tenemos pensamientos negativos, eso va a afectar a nuestros órganos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no va a funcionar de manera correcta y nos vamos a sentir bajos de energía. ¿Por qué? Porque justamente estamos teniendo esos pensamientos que son negativos. Recuerda, lo que afecta a tu mente también afecta a tu cuerpo. Entonces tienes que observar cómo están tus pensamientos para que de esa manera puedas ir corrigiendo. El primer paso es observar cómo están tus pensamientos. ¿Por qué? Porque todo pensamiento, sea positivo o negativo, bueno o malo, exacto o inexacto, tiende a convertirse en su equivalente físico. Por ejemplo, hay personas que solamente andan pensando en enfermedades, ¿no? Piensan en enfermedades y ¿qué es lo que van a traer a su vida? Van a traer eso, enfermedades. Hay personas que piensan en desgracias, en que de repente les van a robar. ¿Qué van a traer? Van a traer eso a su vida. Había un amigo de acá de Perú, el cual él siempre decía, yo no me voy a Lima porque Lima roba. Y así, todo el tiempo decía eso. Y en la compañía donde él trabajaba, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir a Lima a representar a la empresa. Y él se negaba, no, yo no me voy, tienes que ir. Listo. Le exigieron que tenía que ir. Entonces él se puso a pensar y dijo, bueno, para que no me pase nada, voy a ir yo en avión y voy a ver un taxi del mismo aeropuerto, de esas que son confiables, y voy directo al hotel y luego voy a hacer el mismo proceso para regresar, de tal manera que no me pase nada. Entonces se fue realmente en avión hacia Lima y vio un taxi a una persona que parecía bastante confiable. Dijo, esa persona parece que es confiable, así que voy a ir en ese taxi. Se subió al taxi y ¿qué creen que pasó? Lo asaltaron, le robaron, le quitaron sus cosas. ¿Por qué? Porque él justamente ya había estado creando, mediante esos pensamientos, había estado atrayendo esas circunstancias desfavorables. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros en la vida es porque hemos estado atrayendo eso de acuerdo a nuevos pensamientos dominantes, a los pensamientos que hemos estado teniendo, los pensamientos que estamos teniendo diariamente. La realidad que tú tienes en este momento se ha debido a esos pensamientos que tú has estado teniendo en el pasado. Por lo tanto, si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar el tipo de pensamiento que estás teniendo, ya que si no cambias tus pensamientos, tu realidad va a seguir siendo igual o peor. Cada pensamiento que se encuentra en la mente consciente tiende a atraer a otros de naturaleza similar. Cuando estudiamos el libro Piense y hágase rico, en el capítulo del cerebro, nos dice que nuestro cerebro es como una estación de radio. Emite y recibe vibraciones de pensamiento. Por lo tanto, cuando uno piensa, está atrayendo a otro pensamiento similar. Por ejemplo, si uno piensa en negativo de otras personas, va a atraer pensamientos, va a atraer personas
que piensan de esa manera, que van a pensar de manera negativa de otras personas. Si a una persona le gusta el chisme, va a atraer más personas chismosas. Si a una persona solamente le gusta andar en el trago, en la bebida, en las fiestas, y tiene ese tipo de pensamientos, va a atraer a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque somos como un imán. Estamos atrayendo constantemente lo similar. No solo tiene la capacidad de pensar, sino que tiene también la capacidad de controlar tus pensamientos y dirigirlos para que te obedezcan. Tú tienes esa capacidad. Como te decía a un inicio, tú tienes que ejercer ese privilegio divino que Dios te ha dado de controlar tus pensamientos. Y una de las formas para poder controlar los pensamientos, y aquí es algo muy importante, es tener una meta, tener un objetivo, tener un propósito en la vida. Cuando tú tienes una meta bien definida, vas a poder enfocar esos pensamientos hacia esa meta y no te vas a estar distrayendo en otras cosas. No vas a estar perdiendo el tiempo en algo que realmente no te sirve. Ahora, ¿cómo distingues entre un pensamiento que es apropiado, bueno, y uno que no lo es? Y es que los pensamientos que son apropiados son los que te acercan a tu meta. Y los pensamientos que no son tan apropiados son los que te alejan de tu meta, que te condicionan. Quiero comentarles una historia muy interesante que está en el libro de Actitud Mental Positiva, acerca de un reverendo, de un predicador, que se encontraba un día en su oficina. Su esposa se había ido al mercado y él se había quedado en su casa solo con su hijo pequeño. Y ustedes saben que los niños son bastante, un poco inquietos, traviesos, ¿no? Y él quería realizar su prédica, preparar su prédica, su sermón. Y se puso a pensar, ¿qué hago? Este niño no me va a dejar preparar mi sermón. Y de pronto tiró, volteó a mirar y se encontró con un mapamundi. Agarró una tijera y empezó a cortar el mapamundi en pedacitos, en pedacitos. Y luego se fue a la sala y esparció todos los pedazos por toda la sala y le dijo a su hijo, mira, ¿sabes qué? Si tú me armas este mapamundi, yo te doy un regalo. Y él se fue a su oficina a preparar un sermón y dijo, bueno, ya a mi hijo le he puesto que arme ese mapamundi, así que va a tener para largo. Y pasaron unos 10 minutos aproximadamente, el niño regresó y dijo, papá, ya está, ya armé el mapamundi. El padre sorprendido le dijo, a ver, ¿cómo lo has hecho? Fue a ver y realmente el mapamundi estaba compuesto, recompuesto. Y el padre dijo, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Sabes qué, papá? Dice, lo que pasa es que al reverso había una figura de un hombre. Al reverso del mapa mundi había la figura de un hombre. Y yo pensé que si el hombre estaba bien, su mundo está bien. Y él se puso a pensar y dijo, mi hijo me dio en este momento prácticamente el tema para mi conferencia, el tema para mi ponencia. Entonces, y de ahí justamente nació una prédica, ¿no? Una prédica, un sermón que decía que si el hombre está bien, su mundo está bien. O sea, si tú estás bien, si estás enfocando de una manera apropiada tus pensamientos, tu mundo, tu alrededor va a estar bien. Muchas veces queremos cambiar a las personas. Dice, ¿sabe qué? ¿Por qué mi esposo o mi esposa tienen ese tipo de pensamientos? ¿Por qué mi esposo o mi esposa tienen ese tipo de comportamientos? ¿O por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo no entiende? ¿Por qué mi hermano o mi padre no entiende? ¿Por qué no cambian?
es que no van a cambiar, porque el que tiene que cambiar eres tú, no ellos. Recuerda, si el hombre está bien, su mundo está bien. Si tú estás bien, si tú estás dirigiendo tus pensamientos de manera apropiada, ¿qué vas a atraer? Vas a atraer circunstancias favorables. ¿Para qué? Para crear un ambiente mejor. Y tus familiares o las personas que te rodean se van a ir dando cuenta de tus cambios. Y eso es lo que nos ha sucedido aquí en el Club de Lectura con muchos alumnos. Nos comentan y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Mi familia me dice que tú has cambiado. Mi hijo me dice, ¿sabes qué? Mamá, tú ya no me tratas como me tratabas antes. Antes me regañabas, me gritabas, ahora ya no. Y la mamá ni siquiera se había dado cuenta de que se estaba comportando de manera diferente. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar su manera de pensar. Cuando empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestro entorno y va a generar mucha más armonía. Por eso es que es fundamental ver cómo están tus pensamientos. Siempre tienes que tener eso en cuenta. Cuando eliges deliberadamente los pensamientos que dominarán tu mente y te niegas firmemente a admitir sugestiones externas, estás ejercitando el control en su forma más elevada y eficaz. Tenemos que aprender a dirigir y a seleccionar nuestros pensamientos que dominan nuestra mente. Nuestros pensamientos dominantes. ¿Cuáles son los pensamientos dominantes que tienes diariamente? Pregúntate en este momento. ¿Qué pensamientos dominantes tengo? Pensamientos dominantes de repente de que me va a ir mal, de que me van a estafar, o de que algo le puede pasar a mi hijo o a mi esposo o a mis padres, algo le puede pasar. ¿Qué tipo de pensamientos dominantes tienes diariamente? Por otra parte, recordemos lo siguiente. Napoleón Hill nos dice que nosotros tenemos digamos, Napoleón Hill que nos dice que por los 5 sentidos está constantemente ingresando información, lo que aquí le llama sugestiones. Está ingresando información. Entonces, esa información que ingresa, muchas veces es negativa, va a impactar en tu mente, en tu subconsciente, y si es que es de manera repetitiva y constante, eso es lo que vas a materializar. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado la información que estás dejando ingresar a través de tus 5 sentidos. Por ejemplo, la televisión, los periódicos, las noticias que no te ayudan en nada. Toda esa información va a influir en tu mente y luego vas a crear una realidad. Muchas personas se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué atraigo a esas personas a mi vida? ¿Por qué me estafan? ¿Por qué? Porque justamente estás dejando ingresar esa información negativa en tu subconsciente y está impactando en tu subconsciente. Y el subconsciente, ¿qué va a hacer? Te va a enviar las circunstancias, te va a enviar la información para que tú crees esa realidad que estás percibiendo, que estás recibiendo a través de tus 5 sentidos. Entonces, cuando tú eliges de manera, tú eliges la información que va a ingresar por tus 5 sentidos a tu subconsciente, estás ejercitando el autocontrol en su forma más elevada y eficaz. Así que tú tienes el poder. Recuerda eso siempre. Tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Estamos constantemente nosotros creando la realidad y tú tienes el poder de cambiar la realidad. Si la realidad que no te gusta en este momento, la realidad en la que tú vives, tienes el poder de cambiarlo. ¿Y cómo lo vas a cambiar? Dirigiendo tus pensamientos a lo que sea lo que realmente quieres. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a esto. Cuando hablamos acerca del pensador correcto,
Y que ese es un tema, el tema justamente que vamos a enfocarnos un poquito más a profundidad en esta noche. Nos dice lo siguiente, aquí hay unos puntos importantes, anótenlo. Los ojos del pensador correcto ven hechos y no las ilusiones de prejuicio, el odio y la envidia. Analízate en esto. Prejuicio, odio y envidia. ¿Los tienes en ti? ¿Sientes envidia por alguien? ¿Sientes envidia o u odio? Porque quizá hay una persona que tiene más que tú. O hay una persona de repente de que asciende de puesto más que tú. ¿Sientes envidia? Hay un punto importante que uno tiene que tener en cuenta. Las personas estamos constantemente en crecimiento. Y ver a otra persona que crece, que asciende en un puesto más elevado, para nosotros debería ser una alegría. Y tenemos que aprender de ellos, no envidiarlos, no odiarlos, sino aprender de ellos. De todos aprendemos. El pensador correcto debe ser honorable en el sentido de ser lo bastante justo, al menos consigo mismo. Un pensador correcto no puede permitirse engañar a los demás, no debe engañarse a sí mismo. Shakespeare lo dijo, tal como la noche sigue el día, la sinceridad con uno mismo sigue a la sinceridad con los demás. No debes engañarte a ti mismo. Muchas personas viven engañándose diariamente. Un ejemplo, supongamos que dice una persona se levanta temprano y dice, tengo pereza ir al trabajo temprano. ¿Qué pereza? ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Le voy a mentir al empleador. Le voy a mentir al patrón de que ha habido mucho tráfico o de que ha pasado algo en mi casa. En fin, le miento. Y cierto, llegó tarde, la persona llega tarde y le miente. Y le dice, ¿sabes qué? No ha habido mucho tráfico, ha habido un accidente y no he podido llegar. Le mintió. Y el patrón te va a decir, ah, bueno, no hay problema. Ingresa. Y tú crees que te libraste de eso. Pero realmente, la pregunta es, ¿realmente le estás mintiendo al empleador? Puede que el empleador te crea o puede que la otra persona a la que tú le estás mintiendo te crea. Pero recuerda lo siguiente, te estás mintiendo a ti mismo. Te estás mintiendo a ti mismo. Y hay un punto importante. No te mientas a ti mismo. Yo tengo una enseñanza muy importante y algo personal. Es, por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿no? Yo recuerdo una vez que le dije, dijimos a mi madre, con mi hermana, ¿sabes qué? A ver, vamos a mentirle a mi otra hermana. ¿No? Y justamente llegamos y realmente le dijimos a mi hermana una mentira y mamá no le dijo, no nos cubrió esa mentira. Y justamente estaba mi padre también ahí y él dijo, ¿sabes qué? Tu madre no puede mentir, ella no miente. Ella siempre va a hablar la verdad. Y ella nunca me ha mentido. Así que no le pidas que mienta, porque no lo va a hacer. Entonces, aquí hay un factor importante que ustedes tienen que darse cuenta. No engañarse a sí mismos. No engañarse a sí mismos. O sea, si quieres ser un pensador correcto, no te engañes a ti mismo. Continuamos. Los pensamientos negativos o destructivos son las malas hierbas que ahogan la semilla de tu claro propósito. Cuando un agricultor
quiere hacer un cultivo, por ejemplo, quiere sembrar una hectárea de maíz, una hectárea de cualquier plantación, puede ser de limón o de cualquier plantación. ¿Qué es lo que va a hacer? El agricultor primero va a arar la tierra, ara la tierra. Luego de ahí prepara la semilla, la siembra y va a empezar a cuidarla. ¿Qué es lo que pasa si empieza a crecer la planta y el agricultor lo abandona? Y dice, bueno, yo tengo cosas que hacer, otras cosas que hacer y me voy, lo abandono, regreso de aquí a 2 meses. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar malezas, que prácticamente la maleza ha tapado al sembrío. Y va a encontrarse también de que muchas plantas de su cultivo han muerto. Y él dice, pero ¿cómo ha pasado esto? Así que en ese momento, desesperadamente, va y limpia, saca todas las malezas. Entonces, de igual manera, nuestra mente es como un terreno fértil, donde tú vas sembrando la semilla de tu claro propósito, de tu meta, o dejas que esas malas hierbas de los pensamientos negativos destruyan eso que estás construyendo, o tú ejerces el privilegio de controlar tus pensamientos y dirigirlos hacia esa meta. Y después de un tiempo vas a poder cosechar. Un agricultor, después de que cuida su cultivo, viene la cosecha. Y tiene cosecha en abundancia. ¿Por qué? Porque se ha preocupado por ese sembrío. Ha tenido que regarlo, sacar las malezas, las plagas, abonarlo, y después viene la recompensa. Las recompensas, cuando uno ejerce y dirige sus pensamientos, son grandiosas. Continuamos con la siguiente parte. Dice, ningún hombre o mujer sobre la tierra puede controlar la mente de una persona sana y normal. Si dicha persona decide ejercer su derecho divino a controlar su propia mente, nadie puede controlar tu mente. Nadie, solo tú. Puede que haya quizá algún coach, algún mentor que te guíe, pero él no va a poder entrar a tu mente y ordenarte y decir tal cosa. Pensamientos, tienes que irte por este lado, por este lado. No. Cuando tú ejerces el control de tu mente, nadie puede manipularte. Ni siquiera un hipnotizador puede hacerlo. Ten en cuenta eso. ¿Se dan cuenta ustedes de lo poderosos que somos? El problema viene a ser que no nos damos cuenta de ese poder que tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Desperdiciamos nuestra energía. Cuando tenemos pensamientos negativos, cuando dejamos que ingrese información negativa en nuestra mente, estamos desperdiciando nuestra energía. De ahora en adelante, si quieres aprovechar mejor tu energía, ejerce ese control de tus pensamientos. Y quiero terminar con estos puntos, unos puntos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para aprender a pensar correctamente. Nos dice que esta cuya enseñanza es el único objetivo de esta lección. Uno debe comprender absolutamente lo siguiente. Primero, que la mente puede ser controlada, guiada y dirigida con fines creativos y constructivos. Tú eliges. Puedes elegir dirigir tus pensamientos a crear algo digno, algo bueno, algo deseable, una empresa que ayude a los demás, una fundación, subir de nivel en tu empresa. Tú puedes guiar tu mente a crear estos fines constructivos.
O también dice en el segundo punto, que la mente puede ser dirigida hacia fines destructivos, como es, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer cosas negativas, ¿no? A conseguir dinero, no importa perjudicando a las demás personas. Puede que las personas lleguen a tener mucho dinero perjudicando a los demás, pero después se van a destruir a sí mismos. No se ha visto ninguna persona que haya hecho daño a los demás y que viva una vida feliz. Todos se destruyen. En el libro de La llave maestra de la riqueza, y también cuando vamos a hablar acerca de la regla de oro, que no se pierdan ese principio que vamos a hablar de la regla de oro, que es hacer a los demás lo que a mí me gustaría que me hagan. Cada acción que tú hagas, cada empresa que tú crees, tienes que hacerlo bajo esta regla. Hacer a los demás lo que a mí me gustaría que me hagan. O pensar de los demás lo que me gustaría que piensen de mí. ¿Qué estás pensando de los demás? 3, que la mente tiene el poder sobre todas las células del cuerpo y puede hacer que cada una de ellas realice su trabajo a la perfección. Dice Napoleón Hill, así como la mente de un hombre puede crear una enfermedad, la mente de un hombre puede curar esa enfermedad. En ti siempre ha estado el poder, siempre, de crear una realidad favorable o de no hacerlo también. 4, que todos los éxitos del hombre son el resultado del pensamiento, y esto es completamente cierto. Si tú eres en este momento una persona exitosa, es justamente por los pensamientos que estás teniendo. Y cuando hablo de éxito, no estoy hablando solamente del éxito material, porque las cosas materiales tú lo puedes conseguir. Estamos hablando de un éxito en todos los ámbitos de la vida, en la parte familiar, en la parte social. Entonces, éxito en todos los ámbitos de la vida. Y esos éxitos son el resultado de tus pensamientos. Número 5, que los mayores éxitos suelen ser el resultado de ideas concebidas en el cerebro de una persona, pero convertidas en realidad por otras mediante el uso combinado de sus mentes y sus cuerpos. Todo inicia a base de una idea. Cuando la persona tiene una idea, empieza el momento de que entra a la acción. Cuando entra a la acción, la persona, ¿qué es lo que hace? Dice, voy a poner un negocio, y muchas veces empieza solo. Pero luego de eso, cuando va creciendo, va a ir necesitando de un equipo de trabajo, que también es otro principio del éxito. De un equipo de trabajo, el cual le va a ayudar a poder seguir creciendo, porque solo no va a poder. Número 6, la mayoría de los pensamientos concebidos en las mentes de la gente no son correctos, pues son más bien opiniones o juicios rápidos. Diariamente tenemos pensamientos, muchísimos, y la mayoría son solamente información que nos llega. Hoy en esta noche, antes de ir a dormir, quédese un momento en silencio y escuche qué es lo que dice su mente, cómo habla. Y va a escuchar que se cruzan miles de opiniones por su mente, ideas, pensamientos, ahí están, como un loquerío ahí. Entonces, la mayoría de estos son solamente, como dice, opiniones o juicios rápidos. Muy bien, entonces espero que esta noche, esta información que se les ha brindado les sirva de mucho para que ustedes puedan ejercer el dominio de su pensamiento. La mente es un poderoso instrumento, puede llevarlos hacia el éxito o hundirlos. Elige tus pensamientos sabiamente. Con esta información que les he brindado esta noche,
quiero que ustedes lo puedan aplicar a su vida. Que no solamente se quede como una información más. Lo que nosotros siempre les pedimos aquí a las personas que ingresan a los domingos de éxito, que apliquen esa información a su vida. No sé, que no se les quede solamente como una información. Esta información queda grabada en el Facebook. Usted puede volver a verla, a mirarla nuevamente para que de esta manera ustedes puedan volver a repasar. Entonces, con esto estoy terminando esta ponencia del día de hoy. De mi parte, muchas gracias y bendiciones para todos.